Si tuvieras que comparecer ante un tribunal el día de hoy, ¿cuál sería el veredicto final? ¿Serías inocente o serías culpable? ¿Sabías que en el reino de los cielos se está llevando a cabo un juicio llamado el juicio investigador? Y en el día de hoy vamos a hablar de quién es el abogado, quién es el juez, quién es el acusador, quiénes son los testigos. Un tema maravilloso donde nos vamos a dar cuenta de que todos estamos involucrados en este juicio. Por eso mi consejo es que te quedes hasta el final, porque va a ser una experiencia inolvidable. Lo primero que quiero compartir es quién es el anciano de días y cuándo comenzó este juicio. Sabes, este juicio comenzó hace 181 años, el 22 de octubre de 1844 comenzó lo que nosotros llamamos el juicio investigador, donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza a interceder por cada uno de nosotros. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 14 y el verso 7, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice en Apocalipsis 14:7 que la hora de su juicio ha llegado. Pero ¿cuándo llegó ese juicio? El 22 de octubre de 1844. Ahora, ¿será que el juicio es una buena noticia para nosotros o es una mala noticia? Pues lo vamos a comprobar. Dice aquí en el Conflicto de los Siglos, páginas 534. En 1844, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. En el tiempo señalado para el juicio, al final de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar pecados. Este juicio que se está llevando en el cielo dice que es un juicio de investigación. Se está investigando el caso de cada uno de nosotros, pero dice que también se están borrando nuestros pecados. Así que si tú quieres que tus pecados sean borrados, o si quieres saber cómo serán borrados todos tus pecados, debemos comprender el juicio investigador. Quiere decir que es una buena noticia. En Daniel 7 y el versículo 9 nos dice que allí se abren los libros, que se pusieron unos tronos, pero dice que aparece un anciano de días. ¿Y quién es este anciano de días? Bien, también lo vamos a comprobar. En el Conflicto de los Siglos, página 533. El anciano de días es Dios el Padre, es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. O sea que en el juicio está presente el Padre Celestial. El anciano de días es Dios el Padre, pero en un juicio también se necesita un abogado. ¿Y quién será el abogado de este juicio? En Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 1, nos dice quién es el abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué maravillosa noticia poder entender
que nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Es un abogado que no ha perdido ningún caso, pero lo más interesante es que es gratuito, por complejo que sea nuestro caso. Él toma el caso de cada uno de nosotros y lo atiende gratuitamente. Él es quien intercede y quien aboga por nosotros ante el anciano de días, que es Dios el Padre. Vamos a comprobar aquí en el Conflicto de los Siglos, la página 536, nos comprueba también quién es el abogado. Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Es cuestión de que nosotros confiemos en Él, que confesemos nuestros pecados ante el Padre Celestial y Jesús se presenta por nosotros ante el anciano de días. Pero también en un juicio se necesita un juez. Y lo más increíble y algo que los va a sorprender es que en este juicio celestial el juez es el mismo abogado. Y ustedes dirán, ven un momentico, ¿cómo así? ¿Que en un juicio el abogado es el mismo juez? Claro que sí, lo vamos a comprobar. En San Juan y el capítulo 5, versículo 22, nos dice quién es el abogado. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio encomendó al Hijo. ¿Qué dice? El Padre a nadie juzga. ¿A quién encomendó el juicio? Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, el Padre, que es el anciano de días, está presente en el juicio. Pero el que preside el juicio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entender qué es el abogado, pero qué es el juez? La respuesta es muy sencilla. Resulta que hoy Jesús es abogado. A partir del 22 de octubre de 1844, Jesús es nuestro abogado y sacerdote. Pero cuando se cierre el tiempo de la gracia, Jesús se quitará las vestiduras de abogado y se va a colocar las vestiduras de juez. Ahora, cuando Jesús se vista de juez, ya no habrá tiempo de gracia, porque Él ya va a juzgar y va a pagar a cada uno según su obra. Así que aprovechemos que hoy Jesús es nuestro abogado, porque cuando tome la posición de juez, no hay nada que hacer. Dice acá en la Review Herald, el 18 del 06 de 1901, el Padre ha entregado todo el juicio a su Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El que ocupa el puesto de juez es Dios manifestado en carne. A Cristo le ha sido entregado todo el juicio, porque es el Hijo del Hombre. Dice aquí que el que ocupa el puesto de juez es Dios manifestado en carne. ¿Y quién fue el verbo hecho carne? Según Juan 1:14, dice que Jesús es el verbo hecho carne. Así que Jesús hoy es abogado, pero cuando se cierre el tiempo de gracia y comiencen a caer los juicios de Dios,
En ese momento Jesús tomará el lugar de juez. Qué interesante, pero hace falta un grupo y son los testigos. ¿Quiénes serán los testigos? Vamos a comprobarlo en Daniel, el capítulo 7 y el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten que aquí se está colocando el escenario del juicio, porque aparece un juez, aparecen millares y millares que son los testigos, que son los ángeles, y aparecen libros. Más adelante vamos a analizar cuántos libros hay en el reino de los cielos. Pero aquí nos dice que hay millones de millones, y esos son los ángeles. Los ángeles son los testigos en este juicio investigador. Ellos toman nota de todo lo que hacemos, lo llevan y lo escriben en los libros del cielo. Así que, querido amigo, querido hermano, debemos portarnos bien, porque hay testigos que toman nota de todos nuestros actos, sean buenos o sean malos. Vamos a corroborarlo en el conflicto de los siglos, la página 540. Y millares de millares y millones de millones de santos ángeles como ministros y testigos están presentes en este gran tribunal. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y los registraron en los libros infalibles. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. ¡Oh, qué tremendo! Dice que siempre hubo ángeles que tomaron nota de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles del reino de los cielos. Todos los días los santos ángeles llevan un informe al reino de los cielos de todo lo que hacemos en esta tierra. Así que lo motivo a que nos portemos bien, porque hay testigos en este juicio. Pero en un juicio también hay un acusador. ¿Quién será el acusador? Lo vamos a comprobar en Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? ¿Quién fue arrojado del cielo a la tierra? Nada más y nada menos que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, es el acusador de los seres humanos. Es tu acusador y es mi acusador. Ahora, algo que me preocupa es que dice que nos acusa día y noche. Satanás todo el tiempo está trabajando para hacernos caer. Pero lo más importante es que Cristo también trabaja día y noche. Tenemos un abogado en el cielo maravilloso que nos defiende de ese acusador día y noche. Qué maravillosa noticia. Pero así como tenemos un acusador, quiero comprobar aquí en el conflicto de los siglos, en la página 538, dice: mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios
como transgresores. ¿Qué es lo que hace Satanás? Primero nos hace pecar, nos hace caer en tentación. Y luego va y nos señala delante de Dios y dice, mire, este no es el cristiano, este no es tu hijo, este no es el que se congrega, este no es el que va a la iglesia, mire cómo cayó en pecado. Satanás es terrible, es muy astuto, porque primero nos hace caer, nos hace pecar y luego va y nos acusa delante de Dios. Menos mal tenemos un abogado como nuestro Señor Jesucristo. Pero en un juicio también se necesitan libros. En los libros está registrado todo lo que hacemos. Y ahora, la pregunta es, ¿cuántos libros hay en el cielo? ¿Qué papel cumplen esos libros que hay en el cielo en el juicio investigador? Y yo quiero que tú vayas pensando allí, ¿será que hay 3 libros? ¿Será que hay 2? ¿Será que hay 4? Bueno, qué interesante, vamos a comprobarlo. En Apocalipsis, en el capítulo 21, Apocalipsis 21 y el versículo 27. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida. El primero que quiero analizar y explicar es el libro de la vida. ¿Y qué función cumple el libro de la vida? Aquellos que cuando se entregan al Señor, cuando se convierten, cuando se bautizan, quedamos registrados en el libro de la vida del Cordero. ¿Saben? Nadie entrará a la ciudad celestial, nadie entrará a la nueva Jerusalén a menos que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque el texto lo dice, ninguno entrará en ella, sino solo los que estén registrados en el libro de la vida. Te invito, mi amigo, si no has escrito, si no has registrado tu nombre en el libro de la vida, regístralo a través del pacto del bautismo para que puedas entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Pero ¿para qué más sirve estar escrito en el libro de la vida? Vamos a ir a Daniel en el capítulo 12, Daniel 12 y el versículo 1. Dice lo siguiente: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ah, qué interesante. En el tiempo final, en el tiempo de angustia, en el tiempo de persecución, Jesús va a defender a su pueblo, porque en ese tiempo vamos a vivir sin intercesor. Pero ¿quiénes van a ser defendidos? ¿Quiénes van a ser protegidos en ese tiempo de angustia? Dice que los que estén escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Así que si tú en el tiempo de angustia quieres tener un defensor, quieres tener un protector, quieres que Jesús te cuide, hay que registrar el nombre en el libro de la vida. Pero hay algo más. En Apocalipsis 3:5 aparece también una promesa maravillosa para los que estén escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre
del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué dice? Al que venciere. Dice que será vestido de vestiduras blancas y no se borrará su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir este texto? Que si nosotros nos portamos mal, si nosotros después de entregarnos a Dios nos apartamos, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Sí, Señor. No quiere decir que tú escribes tu nombre en el libro de la vida y entonces puedes hacer lo que quieras. No. Hay que hacer las cosas bien. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que ser consagrados. Tenemos que ser santificados cada día. Apartarnos del mal. Porque si nosotros nos volvemos atrás, nos volvemos al mundo, nos volvemos al pecado, nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Qué interesante. Te motivo para que tu nombre permanezca en el libro de la vida hasta que Cristo venga. Va un libro, pero vamos al segundo libro. En Malaquías, en el capítulo 3 y el verso 16. Malaquías 3, 16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¡Qué tremendo! También en el cielo está el libro de las memorias. Y dice que este libro de las memorias son para los que piensan en Jehová. Son para los que temen a Jehová. Yo les pregunto, ¿pensamos en Jehová? ¿Pensamos en Dios? ¿Pensamos en el mundo eterno, en el mundo venidero? ¿O pensamos más en las cosas terrenales? Cuando tú y yo pensamos cosas buenas, pensamos en Dios, eso queda registrado en el libro de las memorias. O sea que el libro de las memorias registra solo los pensamientos y los actos buenos que tenemos nosotros. Vamos a comprobarlo aquí. En el Conflicto de los Siglos, página 535. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. ¡Oh, qué tremendo! Dice que en el libro de memorias está registrada toda tentación resistida. Cuando tú resistes una tentación, dice que eso queda registrado en el libro de memorias como un acto victorioso de parte de nosotros. Dice que toda palabra de tierna compasión, cuando tú le dices a un mendigo, cuando tú le dices una palabra compasiva a una persona que está triste, desamparada, desconsolada, cuando tú pronuncias una palabra compasiva y tierna, eso queda registrado en el libro de las memorias. Eso no queda en el olvido. Dice que también están apuntados todo acto de sacrificio. Cuando tú y yo nos sacrificamos por nuestro prójimo, por las personas necesitadas, cuando nos entregamos y nos sacrificamos por la causa de Dios, cuando predicamos el evangelio, cuando caminamos, cuando entregamos literatura, oh mis amigos y hermanos, todo queda registrado en el libro de las memorias
con Dios nada queda en el anonimato. También hay otro libro que es el libro de la muerte. Entonces, hay libro de la vida, tenemos el libro de las memorias donde quedan todas las cosas buenas que hacemos, pero también está el libro de la muerte. ¿Y qué contiene el libro de la muerte? Dice, entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Cada palabra y acto, cada pensamiento se asientan en los libros de registro del cielo. ¡Guau! Así como en el libro de la vida está registrado el nombre de los justos, dice que también en el libro de la muerte está registrado el nombre de los impíos, de los malos. ¡Qué tremendo! O sea, que no hay término medio. Si tú no estás escrito en el libro de la vida, estás escrito en el libro de la muerte. Puede ser que tú pases de estar en el libro de la vida al libro de la muerte, si tú te apartas de Dios. Pero si estoy hablando para algún amigo que cree que su nombre está registrado en el libro de la muerte, si tomas una decisión por Jesús, tu nombre pasa inmediatamente al libro de la vida. Esto es muy serio, esto es muy solemne, porque es un asunto de salvación. Y cuando se cierre la gracia, para Dios va a ser muy sencillo. Es solamente mirar los libros. ¿Quiénes se perdieron? Los que están registrados en el libro de la muerte. ¿Quiénes se salvarán? Los que estén registrados en el libro de la vida. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y hay más libros? Claro que sí. Vamos a analizar el libro de los pecados. ¿También hay un libro de los pecados? Claro que sí. En Isaías, el capítulo 65, versículo 6 y versículo 7. He aquí que he escrito delante de mí, no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno, por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Dice que aquí escrito está delante de mí. ¿Y qué es lo que está escrito delante de Jehová? Dice que cuando el pueblo se fue tras dioses paganos, cuando quemaron incienso a dioses falsos e hicieron iniquidad. Lo que hizo el pueblo de Israel, dice que eso quedó registrado en un libro. ¿Y saben cómo se llama ese libro? El libro de los pecados. Vamos a corroborarlo aquí en el Conflicto de los Siglos, página 535. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Note que hay un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto. ¡Wow! Cada pecado secreto, ¿cómo así? Sí, Señor. Hay personas que cometen pecados nocturnos,
pecados en la soledad, donde nadie los está viendo, y miran hacia adelante, miran hacia atrás, miran hacia los lados y dicen, nadie me vio. Y le ocultan pecados y faltas a una esposa que traicionan, a un hijo, a una madre que los esté esperando en casa, pero nunca miran hacia arriba ni se dan cuenta que todo está quedando registrado por el cielo, que los santos ángeles registran cada detalle y dice, cada pecado secreto queda registrado con terrible exactitud en el libro de los pecados. Pero hay un libro más, un libro muy interesante. ¿Y saben cómo se llama? El libro de los estatutos. ¿Cómo así? Claro, cuando tú vas a un juicio, cuando se da el veredicto final, lo que comprueba que usted es inocente o que usted es culpable, es el libro de los estatutos, es el decálogo, es la ley que violó la persona implicada. Y vamos a comprobarlo de una manera muy interesante. Nos dice aquí, después vi tronos y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos y que los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos comparando sus acciones con el libro de los estatutos, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho en su cuerpo. Dice que durante el milenio, cuando se lleve a cabo el libro de los impíos, que nosotros también vamos a participar en ese juicio confirmativo. ¿Cómo se van a juzgar a los impíos? Dice que comparando sus acciones con el libro de los estatutos. Pero ¿cómo se le llama según la Biblia a ese libro de los estatutos? Vamos a mirar o vamos a leer en Santiago, en el capítulo 2 y el verso 10. Santiago 2:10. O mejor, Santiago 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros vamos a ser juzgados ¿por qué? Por la ley de la libertad. Ese es el decálogo de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley. Y si yo voy a ser juzgado por un pecado que cometí, ¿cómo me van a comprobar que soy pecador? Pues con el decálogo, con los estatutos que se llaman la ley de Dios, los mandamientos de Dios, va a ser el decálogo del juicio. Qué interesante. Pero aún hay algo más. ¿Cómo se llevará a cabo el orden del juicio? Si Dios tiene que juzgar a tantas generaciones, si llevamos aproximadamente 6,000 años en esta tierra desde que este mundo fue creado, ¿cómo Dios va a juzgar a todas las generaciones? Pues mira lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, página 536. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando por los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y terminará con los vivos. ¿Cómo se llevará el juicio? O sea, el 22 de octubre de 1844 comenzaron a juzgar a Abel y a Adán, que fueron los primeros que vivieron en esta tierra. Pero si van 181 años de juicio,
es muy posible que los vivos estemos a punto de ser juzgados. Escúchame bien, porque el juicio comienza por los muertos, pero termina con los vivos. Así que debemos de vivir de una manera recta, de una manera sincera, de una manera agradable a Dios, porque no sabemos en qué momento nuestros nombres van a pasar delante del juez y delante del abogado en el reino de los cielos. Pero quiero explicar algo que también es muy interesante. En este juicio investigador que se está llevando a cabo, ¿quiénes como tal se están juzgando? ¿Solo los justos? ¿Solo los impíos? ¿O los justos y los impíos a la vez? ¿Quieres saberlo? Lo vamos a comprobar ya mismo. En Primera de Pedro, el capítulo 4 y el verso 17, mira lo que dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Por dónde comienza el juicio? Primero por la casa de Dios. Así que si tú eres cristiano, si tú eres fiel a Dios, si tú perteneces al pueblo de Dios, déjame decirte que en estos momentos tú estás siendo juzgado. El juicio de los impíos será más adelante y luego lo vamos a explicar. Mira lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, página 534. Así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se considerarán son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos será obra distinta y se verificará en fecha posterior. ¿Qué fue lo que yo leí acá? El juicio de los impíos se verificará en fecha posterior. En el día de hoy solo se está llevando a cabo el juicio de los justos. ¿Y por qué los impíos se van a juzgar después? Se lo voy a comprobar con Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Porque tú y yo debemos estar en ese juicio, porque nosotros necesitamos comprobar por qué fue que ellos se perdieron. Primera de Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Incluso dice que vamos a juzgar ángeles. ¿Y a cuáles ángeles? A los ángeles que cayeron con Satanás, los que hoy en día son los demonios. Nosotros vamos a tener el privilegio de juzgarlos en el cielo durante el milenio. Déjame decirte que el juicio de hoy se llama el juicio investigador, pero el juicio del milenio, el juicio milenario, se llama el juicio confirmativo. Y en ese juicio tú y yo, si nos salvamos, vamos a estar presentes y vamos a revisar los libros para verificar por qué fue que muchos impíos se perdieron y por qué fue que los ángeles se perdieron y cayeron del reino de los cielos. Y vamos a concluir de que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Pero déjame compartir algo más interesante en este momento. ¿Quiénes como tal serán juzgados? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Solo los vivos? ¿Los muertos? Pues lo vamos a comprobar. En Primera de Corintios
5, o mejor, segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 10. Segunda de Corintios 5, 10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. ¿Qué dice el texto? Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que nadie se va a escapar de este juicio. Todos vamos a comparecer. Por eso este juicio es muy interesante para ti y para mí, y para que lo compartas con otras personas que no conocen este mensaje y que le digan que se está llevando un juicio en el reino de los cielos de suma importancia para nosotros, de vida o muerte. Y hay una pregunta que quizá nos podemos hacer nosotros. ¿Estaremos presentes en ese juicio? Si ese juicio se está llevando a cabo, ¿yo puedo estar presente? Déjame comprobarlo. En el Conflicto de los Siglos, página 541. No estaremos pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. ¿Qué dice? No estaremos presentes. Y entonces, ¿cómo se va a demostrar si somos inocentes o si somos culpables? Sigue diciendo, así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. Es que en el cielo, como nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, dice que nuestro carácter está delineado. Dice que en el libro del cielo hay una copia de mi fisonomía, o sea, de mi personalidad, de mi carácter. ¡Qué tremendo! Yo no necesito estar en persona allí para ser juzgado, porque el informe que llevan los ángeles al cielo es suficiente para que mi carácter aparezca allí en los libros del cielo. ¡Qué interesante! A Dios no se le escapa ningún detalle. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él no va a venir a juzgar a nadie. Él va a venir a entregar el galardón. ¿Cuándo terminará este juicio? ¿Cuándo va a terminar? Dice, la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para la salvación. Así que el juicio terminará cuando termine el tiempo de la gracia. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Un poco antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos por segunda vez. Así que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a venir a entregar el galardón, el premio de acuerdo a si pasamos o no pasamos el juicio. Y quiero terminar con algo muy interesante. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. No sabemos cuándo. Sabemos que el juicio lleva 181 años. Sabemos que comenzó
con Adán, con Abel. Sabemos que comenzó con los muertos y terminará con los vivos, pero no sabemos cuándo. Mi invitación es para que te prepares, para que vivas cada día como si fuera el último, porque a cualquier momento nos pueden tomar por sorpresa y como nuestra personalidad y nuestro carácter está registrado en el cielo, podemos estar siendo juzgados. Que Dios te bendiga y ojalá que en este juicio salgamos inocentes y un día nos podamos reunir en el reino de los cielos. Y cuando se termine el juicio investigador, también se terminará el tiempo de la gracia. Si quieres saber más, mira este video.